Formalmente, muchas personas se presentan con estas inquietudes. ¿Hasta cuándo terminará el sufrimiento? ¿Será que el mal nunca va a terminar en este planeta? ¿Será que Dios va a intervenir para acabar con él? Esto es lo que la lección de esta semana de forma interesante nos va a presentar para que nosotros nos formemos un criterio más definido sobre este asunto del mal y fortalezcamos nuestra esperanza en Cristo Jesús. Nuevamente, queridos hermanos, una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Agradecemos nuevamente por estar con nosotros un sábado más estudiando la lección de escuela sabática. Hemos aprendido tantas cosas y como siempre lo hemos repetido, ¿verdad? Hemos aprendido acerca del amor y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana vamos a estudiar las reglas del conflicto. ¿Será que existen reglas en medio de todo este conflicto entre el bien y el mal? Pues durante esta semana lo vamos a estar viendo. Así que, queridos hermanos, los vamos a dejar con este hermoso himno que sea para poder glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial y poder ayudarnos, ¿verdad?, a poder centrar nuestras mentes en el repaso de lección. Saber que tú caminas a mi lado. Qué bueno es saber que aún hay días esperando por ese pincel que tú manejas con las manos. Y aunque tenga sueños empapados por la lluvia del verano, no dudaré que desde ese día en que llegaste a mi vida estás sobrando y has sido fiel. Tu obra en mí no has terminado, aún quedan mil colores que tú quieres añadir, aún quedan tantos sueños por cumplir. Tu obra en mí no has terminado, aún quedan mil canciones que tenemos que escribir, aún quedan tantas cosas por vivir. Contigo, mi buen Dios, Siempre lo mejor está por venir. qué bueno es saber que aún con todos mis temores no dejas de ver tu cruz en vez de mis errores. Qué bueno es saber que aún hay miles de milagros que tienes allí aún tan solo esperando. Y aunque tengas sueños empapados con la lluvia del verano, voy a confiar que aquel que empezó la buena obra en mí la irá perfeccionando hasta el final. Tu obra en mí no se ha acabado, aún quedan mil colores que tú quieres añadir, aún quedan tantos sueños por cumplir. Tu obra en mí no has terminado, aún quedan mil canciones
está por venir. Lo mejor está por venir. Muy bien, en esta oportunidad tenemos una lección interesantísima que nos habla de las reglas del conflicto. Debo confesarle, Rosemary, que para mí fue un sorpresivo, pero interesante. En los deportes, normalmente los deportes de conjunto tienen sus reglas y los deportes individuales también tienen sus reglas. Y hay exámenes previos en algunos deportes que se llama el antidoping para ver si no han consumido algunas sustancias que les ayuden a mejorar su rendimiento físico, en el caso de los deportistas. En el caso de los deportes de conjunto, a veces también hay reglas específicas para los managers o entrenadores o los líderes que conjuntan un equipo, porque es de conjunto. Y tienen sus reglas bien definidas, bien marcadas. En el caso del fútbol, que es más conocido, el soccer, es interesante que cuando hay faltas graves, el que controla toda la festividad deportiva, que le llaman el árbitro, en algún momento puede sacar tarjeta amarilla o tarjeta roja para imponer autoridad y que se cumplan con las reglas del juego. Ahora, en este caso, que no es un juego, sino es un conflicto, hay reglas. Y yo me sorprendí esta semana de analizar esas reglas bien definidas, bien establecidas, que son reglas no arbitrarias que favorezcan a Dios, sino más bien manifiestan la profundidad de su amor. Eso me sorprendió y además de eso me dio esperanza extraordinaria en relación a la duración del tiempo del mal, el tiempo que una persona puede soportar sufrir. O sea, hay reglas bien definidas en este conflicto, muy interesante. Y yo quedé sorprendido, aprendí mucho esta semana, Rosemary, le confieso, no sé usted. Más o menos. Cuesta un poquito entender la lección. Sí, ¿verdad? Pero veamos, ¿qué dice el texto de inicio que es interesante? Amén. Lo mencionábamos la semana pasada, ¿verdad? Y lo encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y da un poquito de miedo, dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Ahora, ¿nosotros practicamos pecado? Sí. ¿O pecamos accidentalmente? Muchas veces los pecados que realizamos son conscientes. Y son hábitos que se convierten después en una práctica normal. Costumbres, tradiciones, ya son problemáticas. Pero hay pecados accidentales. O sea, sin querer, como dijo Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, accidentalmente pecamos, pero aquel que tiene ya premeditación, Sabe que está mal. Alevosía y ventaja, y todos esos criterios que utilizan los penalistas, ¿verdad? Para actuar mal, esos son hijos del diablo. Qué duro. Este texto, Juan lo escribió en un contexto muy difícil, porque la iglesia estaba entrando en una crisis donde estaban entrando elementos a la iglesia con ideas raras. Los famosos judaizantes, el asunto de la circuncisión y todo eso. Entonces escribe Juan aquí y dice, miren, cuidado, porque podemos ser hijos del diablo si nos volvemos pecadores constantes en un solo rumbo, pues, ¿verdad? Entonces, se introduce así la lección, pero nos muestra la lección
que Dios pone límites, que hay reglas. Ahora, ¿por qué pone límites? Porque Él no pecó. El que falla no tiene derecho a poner límites. El que no falla, hablemos de un hogar. El que no falla en un hogar, él dice, mire, estos son mis límites. Aquí se va a hacer así y punto. Pero el que falla tiene que estar arrepentido y someterse a los parámetros que ponga la persona ofendida. Por supuesto, esos parámetros nunca van a ser también ahogantes, asfixiantes o de destrucción, porque esto es lo que nos muestra la lección. Un Dios que tiene reglas, pero llenas de amor en el fondo, no son arbitrarias. Pone reglas para que nosotros no vayamos más allá de lo que vamos a soportar en este caso, ¿verdad? Exacto. Bueno, hay tanto para analizar de esta lección que vamos a entrar de lleno en materia. La primera parte habla de un ángel demorado. ¿Qué significa eso? ¿De qué se trata? Ahora, el contexto habla de una situación ahí interesante y hay una cita que quiero que usted lea para que nosotros nos ubiquemos ya en este asunto. Muy bien. En el libro de Profetas y Reyes, página 382, Elena G. de White escribió la frase que dice: durante 3 semanas Gabriel luchó contra las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obran sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y sus hijos Cambises. Me gusta esta cita, porque dice que Satanás estaba hostigando a Ciro y a sus hijos para que no le dieran al pueblo de Dios la libertad de reconstruir el Jerusalén y el templo, ¿verdad? Entonces vino Gabriel, dice, el que quedó en vez de Satanás, y vino a luchar. Me fascina eso porque ya nos muestra un parámetro, ya nos muestra una regla. No estamos solos. Está el Espíritu Santo y están los ángeles para proteger a sus hijos. Primera regla. ¿Usted se siente sola aquí en este mundo, Rosemary? Quizás compañía Es decir, humana, tal vez sí. No, pero en relación Pero- al pecado, a la tentación de Satanás, ¿se siente sola? No. Hay otro texto que dice, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces aquí nos muestra palpablemente que Dios pone esta regla bien definida. Mira, puedes atacar a mi pueblo, pero mis ángeles van a defender a mi pueblo. Qué interesante. Pero la lección también nos dice que incluso el enemigo puede oponerse a los ángeles de Dios. Exacto, por eso es un conflicto, es una batalla que empezó en el cielo y ahora está desarrollándose aquí en la tierra. Y aquí en la tierra el conflicto es grave, es una pelea entre ángeles no caídos y ángeles caídos que se convirtieron en demonios. Porque hay otra muestra, cuando pelean por el cuerpo de Moisés, Judas nos lo dice en el verso 6 y el verso 9. Que pelearon, dice Jesús, Miguel, el comandante de la hueste angélica, peleó por el cuerpo de Moisés con los demonios. Impresionante. O sea que en esta batalla, donde nosotros estamos imbuidos y somos tentados, no estamos solos. Lo recalco. Los ángeles de Dios están con nosotros. Si queremos su ayuda. Claro. Si no lo rechazamos. Si no, pues... Ahora, Dios tiene el control entonces de todas estas situaciones. Permite que en algunos momentos seamos afligidos, pero no seremos afligidos más de lo que podamos soportar. Es decir, Dios conoce a cada persona y sabe que la tentación es grave
Pero hay cierto punto donde dice Dios, hasta aquí. Porque mi hijo de ahí para allá ya no soporta. Cuando uno está pendiente de esa bendición de Dios, cuando uno pide ayuda. Pero cuando no pide ayuda, pues lamentablemente se va hasta el fondo. Y ahí sí, ¿y cómo? Entonces, ¿cómo ayudar? ¿Y cómo? Entonces, ¿cuál es la forma de que Dios mantenga ese límite de nuestras pruebas? Con la oración. Con la oración. Con la oración y desarrollando fe en Él, que vamos a tratarlo más adelante. Ahora, me impresionó esta cita porque dice que Satanás estaba atrás de Ciro incitándolo. Yo no soy político, pero un dignatario, un presidente, un primer ministro que esté empeñado en hacer una guerra o romper con las reglas democráticas de un país, me pone a pensar en esto, que Satanás está atrás. Y de hecho hay una cita que dice ahí que el demonio está detrás de varios gobernantes. Terrible. Terrible. Ahora, nosotros no podemos juzgar qué presidente o qué primer ministro tiene el demonio atrás. Eso no, solo Dios lo sabe. Porque para lo que nosotros pudiera ser malo, de pronto y está favoreciendo la predicación del Evangelio. No lo sabemos. Solo Dios sabe eso. Pero de que sí, el poder maligno puede estar detrás de gobernantes, sí. Y a veces hay decretos que van en contra de Dios, que establecen los países, sí, el demonio puede estar ahí. Pero al final, no va a triunfar el demonio, sino las fuerzas de Dios, como en el caso de Ciro, que nos mostró la cita que leímos. Muy interesante. Ahora, voy a mencionar aquí un punto que es controversial y que no quiero que piensen que soy político. Respeto lo que los congresos y los senados de los países votan. Pero imagínense que Dios dijo en el principio, Adán y Eva es una pareja, hombre y mujer. Pero cuando un país decreta de que se pueden casar personas del mismo sexo, eso ya va en contra de la voluntad de Dios. Ahí nos damos cuenta que sí, el enemigo está obrando detrás de todos ellos, ¿verdad? Peligroso. Bueno, pero vamos a la parte siguiente del día lunes, que es muy interesante. ¿Cómo dice? El dragón de Apocalipsis. Mencionamos la semana pasada, y lo vuelvo a recalcar, que en la mitología griega y en algunos escritos árabes se menciona el dragón como un monstruo impresionante, marino. Monstruo que da miedo, pero es simbólico. Y de hecho, por esta figura del dragón mitológico de Grecia, de Persia y algunos países, naciones antiguas, es que a veces se pinta a Satanás con cuernos, con cola y con alas. Pero solo es un símbolo. Porque recordemos que mencionamos la lección de la semana pasada que Satanás era bello y perfecto. O sea, si Satanás nos aparece en la esquina de una ciudad o en el camino, vamos a ver un ser simpático. Él no tiene cola. Su cola, según Isaías, es la lengua que conquistó con mentira la tercera parte del ángel y los hizo caer. Y como es mentiroso desde el principio, Jesús dijo, el mal, Satanás, miente desde el principio. Le dijo a Eva, no morirás. ¿Y dónde está Eva? Ya se murió. Es mentiroso. Y con mentiras y calumnias y falsas acusaciones es que ataca. Actualmente ataca de esa manera. Nunca ha cambiado ese perfil. Sigue siendo así, un mentiroso, calumniador y todo. Pero dice aquí que al final de esta batalla, en este conflicto, va a traer al anticristo, el que está contra Cristo. Al falso profeta que predica el evangelio, pero es falso. Los reúne y les da poder para perseguir a los santos del Altísimo. O sea que en esta batalla, Rosemary, está durísimo. Pero Dios tiene reglas. Se presenta en este contexto al dragón
con varias cabezas y con cuernos en las cabezas, como lo mencionamos la semana pasada, cuerpo de cocodrilo con escamas, alas, garras de león, patas de águila y cuello de serpiente, terrible, una mutación ahí, una hibridación rara. Y es porque Daniel 7 lo menciona. Dice, Babilonia, un león. Medo-Persia, un oso. Grecia, un leopardo. Y la Roma en sus dos fases, un monstruo impresionante. Es la combinación de todo eso. Entonces, hablando del paganismo, en este dragón combina todo. Todas las ideas paganas, toda la idolatría, todas las falsas doctrinas las combina y se las otorga al anticristo y al falso profeta para confundir al pueblo. Entonces es una batalla terrible. Este conflicto está llegando a niveles increíbles, impensables. Imaginables. Pero entonces vienen las reglas, viene la otra parte. ¿Qué dice nuestra lección? ¿Cómo se subtitula? El caso de Job. El caso de Job. Pobre Job, ¿eh? No, dichoso Job, dicen otros. Le quitaron sus hijos, sus tierras, sus propiedades, sus animales, hasta sus mozos. ¿Vieron? Se quedó sin nada. Pero esto fue producto de que Satanás llega a un concilio en el cielo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por de dónde vienes? Pues soy el administrador de la tierra. Adán me dio la administración. Cuando él pecó, te desobedeció, yo me convertí en el administrador. Y de allá vengo. Ah, dice Dios, si vienes de allá, a pesar de que administras en la tierra, hay un varón que me ama, que se llama Job. Qué lindo que digan ahora sí en el cielo, a pesar de todo, allá en la tierra hay una Rosemary que me ama. Hay un Juan, hay un Pedro, hay un Felipe, hay un Antonio, hay que me aman. Entonces Satanás dice, pero porque tú los proteges demasiado. Quítales las cosas a ver si te siguen amando. Pero dice el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, que Job, él siguió amando a Dios. Entonces él dice, pero mira, si le tocas su cuerpo. Bueno, tócale, pero no la vida, dice, porque es mía la vida. Me gusta esa regla. Podemos ser tentados, pero la vida nuestra, ¿a quién pertenece? Solamente a Dios. Solo a Dios. La primera regla es que hay ángeles que están para ayudarnos. Y la segunda es que Dios le pone un límite a la tentación. Hasta aquí, Satanás. Este es mi hijo y de aquí para allá no pasas porque él es mío. Y al final sabemos la historia que Job se repuso, se le dio el doble, pero Dios tenía control de la vida de Job y control de la tentación de Satanás y control de la injusticia, el sufrimiento y todo lo malévolo que Satanás hizo con Job. Entonces ahí están las reglas, bien definidas, hasta cierto punto, y tengo mis ángeles. Pero hay más. ¿Qué dice la otra parte de la lección? El gobernante temporal de este mundo. Ese es otro asunto interesantísimo. Me encanta la palabra de Dios, Rosemary. La filosofía griega no nos da una respuesta apropiada. La filosofía china no nos da una respuesta apropiada. Perdón que se lo diga, el Cucumatz tampoco nos da una respuesta apropiada. El Itzel, porque la serpiente antigua en nuestros pueblos aborígenes de aquí de la América lo pusieron como Quetzalcoatl, el Itzel, el Cucumatz, el Subunel también, ¿verdad? Pero no tienen poder sobre nosotros, porque Dios tiene reglas bien establecidas. Y en esta parte de la lección, que es interesante, que me fascina, dice que Dios tiene bien definidas sus reglas en relación a eso. Hay un límite de tiempo. Se reveló allá en el cielo, no sabemos cuándo. Vino a la tierra, tentó a Adán y Eva, y entonces a Daniel se le dio un parámetro de la profecía. Él dice, mira, cuando el príncipe, el ungido de Dios, el prometido, sea
muerto en la cruz del Calvario, ahí empieza el fin de Satanás. En 1844 inicia un juicio investigador, por eso estamos predicando ahora, la hora de su juicio ha llegado, porque el juicio no es para ver quién está mal y quién está bien, no, el juicio es la vindicación de Dios. ¿Qué significa eso? Los libros se abrieron y se empieza a ver que Dios es justo, que es limpio, que es puro, que es lleno de amor. Entonces los seres de otros mundos, los ángeles, todos dicen, tiene razón. Satanás, que originó la maldad, él fue el que calumnió y no hay ninguna razón en él. Entonces el honor de Dios es vindicado, es elevado. Maduró el mal y se entendió que el mal no lo hizo Dios. ¿Y qué lo permitió? Para que todo el universo entendiera de su profundidad en el amor. Ahora todo el universo está consciente de que el amor de Dios es tan grande, tan profundo, tan ancho, tan enorme, que todas las acusaciones falsas de Satanás no tienen valor. A partir de 1844 hasta la segunda venida, es el último lapso para tentar a los seres humanos, y perseguir, y hacer daño, y dolor y sufrimiento. Pero después de la segunda venida de Cristo hay un milenio, donde estaremos en el cielo revisando por qué no se fue fulano, por qué esto, y la justicia de Dios va a exaltarse otra vez más. Al final de los 1000 años viene la destrucción de Satanás. Hay un límite de tiempo. Aparte del límite de tiempo, también hay un límite en relación a su territorio, este planeta Tierra. Porque desde el momento en que Jesús murió en la cruz, Rosemary, el diablo ya no pudo salir de este planeta. Entonces, su área de actividad es en el planeta únicamente Tierra. la Tierra. No tiene derecho sobre otros. Exacto. Hay 2 reglas más. La primera regla, los ángeles con nosotros. Segunda regla, no nos puede quitar la vida. Tercera regla, tiene un límite de tiempo. Cuarta regla, tiene un límite de espacio. Un límite de espacio, pero hay más. ¿Qué dice la otra parte de la lección? Límites y reglas. Los límites de las reglas de las que ya hemos hablado. Pero dice que nos tienta. Y para vencerlo, para dominarlo, ¿qué podemos hacer nosotros? Dígame, con una ametralladora, con una lanza, con una espada, con una bomba. ¿Cuál es nuestra defensa? La oración. Y la fe. La fe. Esas son las otras 2 reglas. Nosotros podemos vencer al enemigo con oración y con fe. Jesús dice que vio que sus discípulos estaban luchando ahí con un hombre que llevó ahí al enfermo. Dijo, mi hijo está enfermo, tiene un espíritu inmundo. No pudieron tus discípulos. Entonces Jesús dice, ¿hasta cuándo, generación, habréis de aprender que esto sale con ayuno y oración? Y entonces en otros milagros el diablo dice, conocemos quién eres, sabemos de dónde eres, tú eres el Santo de Israel. O sea, Satanás conoce sus límites, conoce las reglas de Dios bien definidas. Dios tiene límites, Dios tiene el control de toda esta situación, Rosemary. Entonces, esto nos da esperanza, no nos genera miedo ni angustia. No debería de generarnos miedo. Estamos seguros. Estamos seguros. ¿Pero qué tenemos que hacer? Orar. Y tener fe. Desarrollar fe. Sentir que están los ángeles. No solo sentirlo, es una realidad. Y entender que va a terminar el periodo de dominio del mal. Y que este planeta va a convertirse en tierra nueva, renovada por el poder de Dios. Pero ya sin Satanás. Sin Satanás. Tremendo. Rosemary, yo no sé qué más puedo decirle. Qué belleza la lección de esta semana. Amén. No sé si usted quiere agregar algo, pero yo, como le digo, me quedé sorprendido de todo esto. Sí, y es de que aquí en Testimonios para la Iglesia nos dice que todavía Satanás está preparando sus últimos engaños. Como lo decíamos, ¿verdad? De que le va a dar poder, en este caso,
a todo lo que es lo político religioso, lo que está por venir, algo Correcto. que nuestros ojos no han visto, ¿verdad? Además de eso dice que anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Orar. ¿Qué tienen que hacer las criaturas humanas? Orar y desarrollar fe y leer su palabra y compartir este mensaje. Claro, sin olvidar también de que en 2 de Corintios 11:14 dice que no es de maravillarnos si Él se transforma en un ángel de luz. O sea, Él va a llegar a transformarse en eso. Podríamos verlo de esta manera, ¿verdad? Y con el respeto que se merecen todos, ¿verdad? En este caso, el Papa realiza cosas que aparentemente están bien, pero son cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso se dice que se transforma como un ángel de luz. Sí, tomemos en cuenta la lección de la semana pasada, que cuando fue tentado Jesús, le presentó cosas materiales maravillosas, pero Jesús le contestó con un escrito está. Y en la segunda tentación utiliza un texto bíblico, Salmo 91, si te lanzas, Él te va a proteger. O sea, cuando decimos que se disfraza, con la misma Biblia nos puede hacer caer, porque Él conoce la Biblia. Perfectamente. Pero si oramos, leemos la palabra de Dios, desarrollamos fe, compartimos este evangelio y miramos a Jesús cada día, podemos contestarle igual que Jesús, escrito está Satanás. Y alcanzaremos la victoria. Qué bella lección, mis queridos amigos. Gracias porque nos sintonizan, gracias porque hemos recibido también reportes suyos y que Dios pueda bendecirlos. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Queremos seguirlos invitando, ¿verdad?, a que podamos seguir estudiando nuestra Biblia. No dejemos que el enemigo nos engañe, ¿verdad? Y la Biblia también nos dice que no debemos dejar que nadie arrebate nuestra corona que está preparada en el cielo. Que Dios los pueda bendecir, hermanos. Los invitamos a que sigan compartiendo esta transmisión y los esperamos en la siguiente lección.